presentan Contigo Chilevisión Noticias. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a las noticias cuando son exactamente las 6:30 en punto de este lunes 29 de marzo. Un marzo distinto que nos pilla en gran parte del país con una cuarentena total. Acá en la región metropolitana todas las comunas están en cuarentena. Y ojo un dato, porque este fin de semana no había permisos de desplazamiento y pasamos de entregar 4 millones de permisos a solamente 50.000 permisos para que usted tome en cuenta la magnitud de la cuarentena, al menos acá en la región metropolitana. Yo les cuento que marzo de 2021, el marzo de este año que ya se nos va, ya es el peor mes en lo que va de la pandemia. En 28 días suma más de 151.000 casos registrados. Este domingo fue la cuarta jornada consecutiva con más de 7.000 casos diarios. De hecho, los trabajadores del Hospital Van Buren de Valparaíso denunciaron colapsos en la morgue. Vea la siguiente nota. La alerta la encendieron los funcionarios del Hospital Van Buren de Valparaíso. Según ellos, la morgue del recinto colapsó y por eso varios cadáveres amanecieron este domingo en un pasillo. Lamentablemente se habilitaron pasillos que colindan entre vestuario de femenino, también el consultorio de especialidades y la morgue. Se cerraron con plásticos y hasta el día de hoy, desde ayer a hoy día, tenemos 9 cadáveres que fueron obviamente personas que fallecieron por COVID-19. Pero las autoridades del hospital solo reconocen una sobresaturación puntual y no un colapso. Por eso tomaron la decisión de habilitar un lugar especial que según ellos cumple con los protocolos sanitarios y la dignidad de los fallecidos. Como sea, es una situación que se da justo cuando el rebrote va al alza. Tiene una relación, obviamente, con la alta cantidad de fallecidos que han habido. Ese es el primer punto, digamos, porque si no, no tendríamos problema. ¿Vinculados con el COVID? Algunos con el COVID y otros sin COVID. Este domingo, por cuarto día consecutivo, se superaron los 7.000 casos y se informaron 101 fallecidos. La próxima semana podría ser una semana donde lleguemos a un pic. El Ministerio de Salud ha evaluado incluso este pic para llegar a 9.000 casos diarios, lo cual sería una situación que nos pondría en una tremenda dificultad. Estamos haciendo todos los esfuerzos para lograr recibir a todos estos pacientes. Pero todavía quedan unos meses por delante en que tenemos que evitar que este virus se salga de control. Yo vuelvo a insistir. En otoño e invierno, en países del hemisferio norte, el pic en junio duplicó en muchos de ellos el de la primera curva epidémica. Para evitar que eso ocurra en Chile, tenemos que mantener estos controles estrictos que estamos haciendo ahora. El punto crítico de este rebrote es el de la disponibilidad de camas, con 2.178 pacientes en ventilación mecánica y 165 cupos vacantes. Algunos dudan de la posibilidad de generar más capacidad especializada. Para las próximas 2 semanas todavía se vislumbra un escenario muy complejo, ya que todavía no bajamos de los 7.000 casos diarios y asumiendo un porcentaje de hospitalización de al menos 2 a 3%, seguiremos recibiendo muchos pacientes aún. Hay serias dudas de que podamos tener el número suficiente de camas para cobijar a todos los pacientes que requieran hospitalización, especialmente en unidades de cuidados intensivos. Las restricciones impuestas en los últimos días recién podrían verse reflejadas en las próximas 2 semanas. Eso si el virus no dice otra cosa. Ojo ahí porque la nota hablaba de un pic de 9.000 casos, un escenario que ya el gobierno adelantaba que podría ser catastrófico. Y ojo porque también hay novedades sobre una postergación de las elecciones de ahora, del 10 al 11 de abril. De eso vamos a estar hablando más adelante. Pero vamos de inmediato a las noticias policiales de la noche con Marcos Orellana, que nos trae detalles de un robo en un servicentro protagonizado por menores de edad. Marco, ¿cómo estás? Sí, hola Roberto, muy buenos días. Comenzamos rápidamente nuestro informe policial de la jornada. 7 de la tarde, a plena luz del día, y cerca de 6 menores de edad llegaron hasta un servicentro Copec ubicado en la ruta 68, esto en la comuna de Pudahuel. Estos 6 menores de edad, premonidos por supuesto con armas de fuego y diversos objetos contundentes, comienzan a intimidar a los mismos automovilistas que hasta esa hora estaban estacionados simplemente cargando combustible o simplemente pasaron
al local comercial que está instalado en este servicentro. Es ahí donde a eso de las 7 de la tarde llegan estos menores y comienzan a amenazar para sustraer vehículos de alta gama. Se habla de aproximadamente 2 vehículos que fueron sustraídos a esa hora. Estos delincuentes, que llama también la atención porque eran menores de edad, andaban en un vehículo marca Mercedes-Benz sin sus placas patentes, por lo que se presume que este vehículo también podría haber sido robado en otra comuna, también en otro punto de la región metropolitana. Comienza ahí, por supuesto, la intimidación de estos menores con armas de fuego. Estuvimos conversando con la víctima, que nos comentaba que eran alrededor de 6 personas las que andaban con armas de fuego, y comienza, por supuesto, este forcejeo para poder robarles el vehículo. Ahí se da cuenta, por supuesto, que andaban utilizando un arma habilitada para percutar disparos, y es donde simplemente la víctima debe entregar el auto. Pensó primero en su familia, ni siquiera pudo sacar su teléfono para posteriormente llamar a Carabineros. Le robaron la billetera, el teléfono y, por supuesto, su vehículo. Gracias a la ayuda, por supuesto, del mismo personal de la bomba de benzina, pudieron llamar a Carabineros, donde, por supuesto, comenzó esta persecución. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de la víctima, que nos cuenta este momento. Yo había llegado recién a cargar combustible y, bueno, esperando que el bombero me comenzara a cargar el combustible, de repente apareció un auto de la nada y se bajaron, eran niños, unos niños con armas, y me obligaron a bajar de la camioneta. Al señor de al lado que estaba cargando combustible también, lo mismo. Todos, creo que estaban todos armados. Así que nada, nos bajaron. Yo de hecho me bajé, no puse ninguna resistencia, pero igual, o sea, en verdad con todo lo que está pasando da miedo, la inseguridad no es menor. Mientras cargaba combustible, es abordado por un grupo de 6 sujetos, aparentemente menores de edad, quienes lo intimidan con armas de fuego cortas, procediendo a sustraer la camioneta, dándose a la fuga por la ruta 68 en dirección hacia el oriente. Se inicia una persecución controlada, un seguimiento controlado, que permitió desplegar los medios necesarios y suficientes en una persecución que fue bastante larga, duró alrededor de 20 minutos, apoyado por la Prefectura Aérea Carabineros con un helicóptero. La camioneta sustraída colisiona un poste de alumbrado público, los tipos se dan a la fuga, se inicia una persecución de infantería por parte del personal policial, lográndose la detención de uno de ellos, menor de edad. Claro, escuchábamos las declaraciones de Carabineros, que nos comentaba, por supuesto, esta persecución que fue cerca de 30 minutos, apoyado, por supuesto, de la unidad aérea de Carabineros. Una situación bastante compleja que se vivió durante la jornada de ayer en la comuna de Pudahuel. Pero bien, volvemos hasta imágenes en vivo, donde en estos minutos se está desarrollando un control policial en la comuna de Estación Central, en la Alameda con Ecuador, donde está personal de Carabineros fiscalizando que todas las personas porten, por supuesto, su salvoconducto respectivo. De hecho, Roberto, te voy a contar que nosotros llegamos a este mismo punto a eso de las 6 de la mañana y el tránsito no ha bajado. Sigue bastante vehículo transitando por esta arteria tan principal de la región metropolitana de la Alameda, donde pasan los vehículos, las micros también, por supuesto, llevan bastantes pasajeros. Vamos a estar bastante atentos también con respecto a esta misma fiscalización. Así es, Marco, porque continúan las intensas fiscalizaciones en la capital. Este fin de semana hubo 660 puntos de fiscalización en toda la región metropolitana, y creemos que esto va a continuar porque seguimos en cuarentena, una cuarentena muy estricta, que esta vez, ojo, sí habrá permisos de desplazamiento durante esta semana y el fin de semana, algo que no hubo el fin de semana que acaba de terminar, pero claro, estaremos atentos a lo que ocurre en las calles de Santiago con esta estricta cuarentena en la que hemos vuelto después de tanto tiempo. Muchas gracias, Marco. Y nosotros vamos a una pausa cuando quedan 20 minutos para las 7, y así están las calles de Santiago, bastante vacías. Es muy temprano todavía y recordemos que estamos en cuarentena total en todas las comunas de la región metropolitana. Ojo, porque se espera una máxima hoy de 26 grados. Ahora hay un poco de niebla en la capital, pero poco a poco va a comenzar a despejarse. Vamos a una pausa y volvemos.
Bueno, yo les cuento que pese a los esfuerzos médicos, el camarógrafo de TVN, Esteban Sánchez, perdió la visión de su ojo derecho luego del ataque con armas de fuego que sufrió junto al periodista Iván Núñez en la provincia de Arauco. El gobierno anunció una querella mientras se ha intensificado el patrullaje policial en la zona. Mariana Estrada nos cuenta más detalles de este lamentable hecho. Mane, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Claro, este es un hecho que impactó a todos. Se dio a conocer durante la noche del sábado, pocas horas después de que esto hubiese ocurrido en el camino que une a Tirúa con Cañete, cerca de las 9 de la noche. Este equipo de prensa de TVN, compuesto por el camarógrafo Esteban Sánchez y por el periodista conductor Iván Núñez, se iban de vuelta de una conversación antes concertada con Héctor Yaitul, vocero de la coordinadora Arauco-Mayeco, para poder concretar una entrevista durante la jornada del domingo. Es en ese contexto en que transitaban por aquella ruta que une a Tirúa con Cañete cuando fueron atacados con armas de fuego. Ahí lo que daba constancia a la policía es que, según los impactos de bala, que fueron a lo menos 14 impactos que se pudieron contabilizar en el vehículo, en la camioneta en el que este equipo se trasladaba, se puede divisar que se trata de impactos de perdigones y también impactos balísticos de lo que podría ser una pistola 9 milímetros. Se encontraron por lo menos 2 balas al interior de esta camioneta y claro, los perdigones fueron aquellos que impactaron directamente al camarógrafo Esteban Sánchez, donde a él se le produce un estallido ocular. Fueron trasladados hasta los centros hospitalarios correspondientes. De hecho, el camarógrafo Esteban fue sometido a una cirugía, pero lamentablemente no se pudo salvar su visión del ojo derecho, que sabemos es parte importante de su herramienta para poder trabajar y desempeñarse como camarógrafo. Y el periodista Iván Núñez recibió un impacto menor en su brazo. Nos contaban durante la jornada de ayer los médicos que pudieron atenderlo que él estaba más preocupado de su compañero camarógrafo y pudo obtener un poco más de tranquilidad cuando vio que ya se pudo estabilizar. Escuchemos qué era lo que decían los médicos de la zona, quienes fueron los primeros en atender al equipo de prensa de TVN. Había una lesión ocular importante y una contusión cerebral asociada, razón por la cual se estimó prudente ingresarlo inmediatamente a la unidad de paciente crítico de nuestra clínica. Lamentablemente se confirmó un estallido ocular, no habían prácticamente estructuras reconocibles en el ojo y como tal el paciente perdió la visión. Hay que dar gracias a Dios que no hubo lesiones que comprometieran la vida, digamos. Se habló de una lesión torácica que afortunadamente fue superficial, lo mismo que una lesión a nivel de cuero cabelludo que fue superficial, digamos. O sea, estuvo muy cerca de órganos nobles, pero afortunadamente, digamos, eso no pasó, digamos. Y según lo que dieron cuenta también los médicos del hospital de Cañete, el equipo de prensa compuesto por Iván Núñez y Esteban Sánchez lograron llegar a este recinto hospitalario gracias a una mujer que los ayudó en el camino una vez que ellos lograron escapar de estos impactos balísticos. Esta mujer, de la cual aún no se sabe su identidad, logró trasladarlos en su auto particular hasta el hospital para que fueran correctamente atendidos. Con respecto a lo que sucede en la zona, muchas personas del sector daban cuenta que estos ataques con esta misma modalidad son constantes, por lo que ya desde hace un tiempo vienen reclamando y pidiendo mayor seguridad y presencia policial en los alrededores. Con respecto a esta situación, las autoridades de la zona se pronunciaron, del gobierno también indicaron que se iba a interponer una querella por homicidio frustrado en este caso y con el compromiso de redoblar la seguridad en este camino. Escuchemos qué fue lo que dijeron. Pero en este caso los afectados fueron justamente equipos de prensa que estaban haciendo su trabajo
y cosa que condenamos con absoluta fuerza. Estamos permanentemente en este trabajo, tanto la unidad coordinadora como el puesto de mando, donde estamos haciendo esas planificaciones que, como se ha explicado, no pueden detallarse, digamos, cuál es la estrategia, pero sí estamos cada vez incrementando, aumentando los controles mixtos y también los patrullajes, porque eso es finalmente lo que creemos que nos va a dar resultados en esta materia. Nosotros como gobierno hemos diseñado 3 líneas de acción. La primera, la persecución penal. Acá ya está el fiscal Yáñez, con el cual hemos conversado, y con la Policía de Investigación, a la cual se le asignó la investigación para efectos de llegar hasta las últimas consecuencias con la investigación y poder encontrar a los responsables. También nos hemos querellado por homicidio frustrado. Por homicidio frustrado, aquí se intentó matar a los periodistas, y por afectación a la libertad de expresión. En segundo lugar, también tuvimos en la mañana una reunión con el jefe de la defensa, con las Fuerzas Armadas, con el general Caneo, con el general de la Policía de Investigación y por supuesto con el intendente, con el tal de intensificar y redoblar los patrullajes y la presencia de carabineros en la zona. De todas formas, Roberto, lo que sucede con la seguridad en la zona es un tema que ha estado en el debate desde hace ya mucho tiempo, pero claramente este hecho demuestra la gravedad, sobre todo porque se trata también de un atentado contra la libertad de expresión, un equipo de prensa que estaba trabajando para realizar su trabajo, para llevar información a las casas de todos los chilenos con temas que sabemos son importantes, son contingentes, por lo tanto, ahí también la gravedad de este asunto y de todas formas mandarle todo el apoyo a quienes se vieron afectados con esta situación, Iván Núñez y también el camarógrafo Esteban Sánchez, que lamentablemente terminó perdiendo la visión de su ojo derecho, parte fundamental para poder realizar su trabajo. Así es, Mane, es realmente lamentable que en algunas zonas o sectores de nuestro país equipos de prensa reciban este tipo de ataques simplemente por realizar nuestra labor, que es la de informar. Muchas gracias, Mane. Y en relación a este tema, en esta zona de la provincia de Arauco hay temor porque los ataques son permanentes. Circular por la ruta que une Tirúa con Cañete es un riesgo debido al uso de armas de fuego e incendios de vehículos. Nos acaban de disparar. Aquí están los perdigones, ahí está el auto. Él es mi amigo Fernando Fuentealba. Así quedó el vehículo después de recibir balazos y atentados aquí en el camino de saliendo de Tirúa. Pasamos por Quidico. En la salida de Cura. En la salida. Aquí se infunde el miedo, el terror, el espanto. Es la ruta que une Tirúa y Cañete y estos son ataques ocurridos solamente durante los últimos 7 días. Bueno, ya estamos un poco mejor, ya arrancamos más o menos de la zona. Falta un control territorial que se tomaron acá los terroristas. Estamos un poco preocupados. Pido sus oraciones. Las amenazas con armas de fuego se han vuelto comunes para quienes transitan por la zona. Nos disparan con armamento en 2 o 3 oportunidades, afectando el vehículo en la parte frontal y lateral, con los vidrios saltándonos esquirla, la cara, los ojos. Este es otro registro de un ataque armado ocurrido en la misma ruta. Así quedó el auto de un carabinero que transitaba desde Quidico con dirección a Cañete. Junto al suyo, otros 2 vehículos también fueron atacados y no pudieron avanzar hacia el destino. El funcionario que llegó acá a Cañete llegó con heridas en sus extremidades y con su vehículo totalmente dañados, con impacto balístico de diferentes tipos. Y los otros 2 funcionarios llegaron al sector de Tirúa, a la comisaría, a la subcomisaría, donde mantiene uno de ellos lesiones. Para las víctimas civiles falta presencia policial. El riesgo es tan alto que impide el desplazamiento incluso de los propios habitantes de la zona. Acá no hay policía, acá no existe carabineros, acá no existe nada. Esto es tierra de nadie. Esta es la tierra del terrorismo. Pero lo cierto es que los propios funcionarios han sido atacados. A pocos kilómetros de allí, en la ruta que une Contulmo y Purén, otro carabinero fue emboscado con armas de fuego, golpeado y despojado de su vehículo particular, que fue quemado en plena ruta. Uno de los atacantes portaba un fusil de guerra.
Permanentemente se registran ataques incendiarios a los camiones que transportan madera en la zona sur de la región de El Biobío. 7:25 y yo les cuento que la emboscada sufrida por el equipo de TVN en Tirúa no es el único hecho violento que se ha reportado recientemente en aquella zona. Los ataques son constantes y hay lugares de la Araucanía donde el uso de armas de fuego e incendio de vehículos se han hecho lamentablemente algo muy común. ¿Cómo aborda el gobierno la violencia en ese sector? Eso y más se lo preguntamos a continuación al coordinador de la Macrozona Sur, Pablo Urquizar. Pablo, gracias por estar con nosotros. Debo reconocerle que estamos conmovidos y afectados por lo ocurrido a colegas nuestros en la zona ahí de Tirúa. Y les quiero preguntar directamente, ¿quiénes fueron los que atacaron al equipo de Televisión Nacional? Muy buenos días, Roberto. Me encuentro aquí en la Intendencia, en la Araucanía. Llegué ayer en la noche, después de haber estado todo el día sábado y el día domingo, ¿cierto? Muy preocupado por lo que pasó en la ruta, ¿cierto?, entre Cañete y Tirúa, especialmente por un hecho que no hay que minimizar y que es extremadamente grave. Aquí se intentó matar a dos personas que estaban ejerciendo su función periodística. Y en ese sentido, lo que hubo fue un homicidio frustrado y además una afectación grave de la libertad de prensa. Y desde esa perspectiva, a nosotros nos parece que como gobierno se tiene que condenar sin matices lo que ocurrió, pero no solo lo que ocurrió el día sábado, sino también lo que ha ocurrido constantemente, por ejemplo, en las últimas 2 semanas con ya 10 atentados, y esos atentados no distinguen la víctima. La víctima puede ser mapuche, no mapuche, pueden ser carabineros, pueden ser militares, pero también pueden ser periodistas. Y desde esa perspectiva nosotros creemos que la condena y la sanción total y el reproche de toda la clase política y de todas las personas en esto tiene que ser total. Sí. No pueden haber ambigüedades, no pueden haber matices, y en eso nosotros estamos muy preocupados. Ya hemos establecido 3 líneas de acción con lo que pasó el día sábado. La primera línea es desde la perspectiva de la persecución penal. Hay 2 ámbitos que es importante tener en consideración. La primera, me comuniqué directamente con el fiscal Yáñez, que es el fiscal que lleva la causa, para poder ofrecerle toda la colaboración que se estime pertinente para poder investigar y llegar hasta las últimas consecuencias con los responsables. Y en segundo lugar, la investigación de la Policía de Investigaciones también, para efecto de nosotros iniciar las querellas respectivas por homicidio frustrado, que es el artículo 391, número 2 del Código Penal, y también por afectación a la ley de prensa. Sí, Pablo, le reitero la pregunta. Usted habla de hechos que se repiten día a día, hechos de violencia. Podríamos estar horas hablando de todos esos hechos de violencia, pero puntualmente, este ataque que sufre un equipo de prensa de Televisión Nacional, ¿quiénes protagonizaron este ataque? Eso es materia de investigación, Roberto, y estamos poniendo toda la disposición desde la perspectiva jurídica, desde la perspectiva de los recursos policiales y desde la perspectiva de los recursos de la Fiscalía para poder encontrar a los responsables. Pablo, ¿pero ustedes tienen algún antecedente de quién pudo haber sido? En materia de investigación. No tenemos, sería irresponsable decir algo sin tener toda la prueba en la carpeta. A ver, y este ataque se debe, fue directamente dirigido a este equipo de prensa que estaba compuesto por Iván Núñez y Esteban Sánchez, o esto es algo que le puede ocurrir a cualquier persona que circula en un automóvil en esa ruta que une a Tirúa con Cañete? Yo creo que las 2 respuestas son complementarias. O sea, este es un ataque que se hace directamente al camarógrafo y a Iván Núñez. Se intentó matar, hay más de 17 disparos, en esos disparos hay perdigones, pero también al parecer habrían balas de 9 milímetros. El camarógrafo Esteban Sánchez está gravemente herido, ¿cierto?, de su ojo derecho. Además, otras lesiones. Iván Sánchez tiene lesiones menores, pero sumando y restando, ¿cierto?, se intentó matar, y por eso que nosotros como gobierno nos vamos a querellar por homicidio frustrado y por la afectación de la libertad de prensa.
Pablo, la sensación que me queda es la siguiente. Varios colegas de Cañete me escribieron ayer y quedaba la sensación de que los responsables de este ataque finalmente nunca se los va a individualizar y nunca se los va a atrapar. Le pongo otro ejemplo. En septiembre del año pasado murió víctima de un disparo Moisés Orellana, un joven de 21 años que estaba en la ruta y se cruzó con unos desconocidos, con encapuchados que venían de quemar unas cabañas ahí en la zona de Cañete. Hasta el día de hoy no se encuentra a los responsables. Entonces reina la sensación en la zona, en los lugareños, de que cuando ocurren este tipo de hechos en la ruta, finalmente no aparece absolutamente nadie. Claro. Dos cosas para recordar. La persecución penal no es y no le corresponde al gobierno. La persecución penal por disposición constitucional le corresponde al Ministerio Público y son las policías, a través de las instrucciones que da el Ministerio Público, las que tienen que realizar la investigación a través de la Policía de Investigaciones o Carabineros respectivamente. Pero aún así, ¿nosotros qué hacemos? Nos hacemos parte de la causa, nos querellamos y además establecemos y disponemos de todos los recursos judiciales, humanos, ¿cierto? Y también recursos tecnológicos para poder encontrar a los responsables y poder, sin lugar a dudas, ¿cierto?, hacer justicia con lo que ocurrió con el camarógrafo Estefan Sánchez, con Iván Núñez, pero así como con todas las víctimas que hasta la fecha se ha dado en esa zona. Pablo, yo estuve ahí hace 5 meses y doy fe de estos recursos tecnológicos que usted señala. Pude apreciar yo mismo cómo hay sobrevuelos permanentes en la zona, helicópteros, drones. Cuando uno circula por esa ruta entre Tirúa y Cañete, permanentemente uno ve pasar tanquetas de carabineros. Sin embargo, todos esos recursos tecnológicos no se traduce en finalmente capturar a los responsables de este tipo de ataques. Entonces, ¿dónde están fallando o las investigaciones o el actuar de las autoridades para finalmente atrapar a quienes protagonizan estos hechos? Sí, yo creo que acá es fácil responsabilizar a las policías, a las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Pero yo creo que acá hay una deuda y una responsabilidad del Estado en su conjunto. El Estado en su conjunto, en las distintas etapas y fases, ¿cierto?, que tiene que operar y que tenerse a disposición de la paz social en la macrozona sur y especialmente, obviamente, en lo que está ocurriendo en Tirúa, en Cañete, en la provincia de Arauco. Aquí el gobierno está poniendo todo su esfuerzo, sus recursos humanos y sus recursos legales y judiciales, las policías, Fuerzas Armadas, pero también acá existe la investigación de la persecución penal, ¿cierto?, que corresponde al Ministerio Público, con el cual el fiscal Yáñez tengo la mejor de las relaciones y que espero que se llegue hasta las últimas consecuencias para conseguir y responsabilizar, ¿cierto?, en el culpado. Segundo lugar, el Poder Judicial, por cierto, que también tiene una responsabilidad porque no se saca nada con investigar, conseguir las pruebas y sin después, ¿cierto?, esas personas quedan libres. Y en tercer lugar, obviamente también el Congreso Nacional. Hoy día tenemos una agenda de seguridad legislativa que es aplicable directamente a la macrozona sur con más de 9 proyectos de ley y esos 9 proyectos de ley, si usted los analiza, llevan en promedio 643 días pendientes. Pablo, sin tener consecuencias. Sí, Pablo, una última pregunta muy breve, no puedo dejar de preguntarle. Usted habla de persecución penal, homicidio frustrado, un atentado a la libertad de prensa. Hay sectores que señalan que esto directamente es terrorismo. ¿Ustedes comparten esta visión? Nosotros creemos que necesariamente tiene que verse la investigación y la investigación podría dar sin lugar a dudas si es que existen los elementos del tipo penal, los caracteres de terrorismo, pero hasta el momento nos vamos a sujetar a la investigación y nos vamos a querellar, ¿cierto?, por homicidio frustrado y por afectación de la libertad de prensa. Bueno, ahí teníamos las palabras de Pablo Urquizar, coordinador de la macro zona sur, en un tema que, como le decía Pablo, nos tiene muy afectados y muy conmovidos, no solamente por lo que pasa durante todos los días ahí en la zona de Tirúa, Cañete, sino también porque ahora también un equipo de prensa se vio afectado, lo cual no deja de preocupar. Muchísimas gracias, Pablo.
Muchas gracias, Roberto, que esté muy bien. Chao, chao. Bueno, yo les cuento ahora que los contagios de COVID-19 en nuestro país continúan en un alza sostenida. La ocupación de camas críticas está llegando al límite. Incluso conocimos del colapso de una morgue en Valparaíso. Ante este complejo escenario sanitario, el gobierno decidió postergar las elecciones programadas para el 10 y 11 de abril. Para conversar de esta situación, saludamos a Mane Estrada, una vez más, que se encuentra con un experto en la materia. Mane, ¿cómo estás? ¿Con quién estás? Hola, ¿cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Claro, de hecho estamos con el doctor Álvaro Erazo. Él es integrante de la Comisión de Expertos de COVID-19, comisión que al reunirse con las autoridades del país le sugirieron de forma unánime que aplazaran las elecciones que estaban dispuestas para el próximo 11 y 12 de abril. Doctor, muy buenos días. Se acogió esta petición y se retrasaron en 5 semanas. Hola, muy buenos días. Sí, efectivamente, nosotros el día viernes analizamos esta situación en la noche y hicimos una recomendación por unanimidad. El Consejo Técnico recomendó postergar las elecciones en base a todos los antecedentes que son indudablemente muy críticos. La situación que el país está viviendo es muy grave desde el punto de vista sanitario y eso nos hizo hacer la recomendación de posponer las elecciones. Claro, porque ya llevamos 4 o 5 días donde seguidamente hay más de 7.000 casos reportados positivos acá en Chile, algo que no se había visto para el pic de la pandemia el año pasado. Claramente el promedio de las últimas semanas es muy preocupante porque demuestra la aceleración de casos que estamos teniendo todos los días, vale decir el número de casos activos, y tal como tú dices, en los últimos 5 días tenemos un número permanente de 7.000 casos y en promedio 6.500, y si comparas con el pic de junio, entre el 8 y 14 de junio, que fue el momento más crítico, eran 6.500, 6.009. Entonces estamos hablando de un escenario, incluso nosotros todavía no sabemos cuándo se va a producir ese pic, digamos el punto más alto, para después comenzar a descender. Indudablemente que la situación es muy delicada. Doctor, aquí se retrasaron las elecciones en 5 semanas. ¿Son 5 semanas suficientes para poder ver que efectivamente se están bajando los casos? ¿Podría resultar esto en 5 semanas? Aquí todo depende de todo el esfuerzo y empeño que ponga el gobierno y por supuesto la ciudadanía, porque esta tiene que ser una acción absolutamente unitaria con mucha responsabilidad del Estado. Creo que la ayuda económica es fundamental, reforzar los apoyos que se han hecho. Creo que hasta ahora ha sido todavía pequeña la respuesta que ha habido desde el punto de vista del apoyo social, pero el esfuerzo tiene que estar desde el punto de vista sanitario en la trazabilidad de los casos. O sea, hoy día en los municipios, los 342 municipios, necesitamos reforzar con recursos humanos, con mayor capacidad de identificación de los casos, sobre todo los contactos. El promedio hoy día son 2.5 promedio nacional de casos que una vez que se confirma a través del PCR, hacen contactos de sus personas que la persona ha estado en contacto con ellos. Entonces, eso todavía es muy bajo y eso implica un esfuerzo. A veces, por supuesto, la gente no quiere, pero también necesitamos hacer visitas domiciliarias, ubicar las zonas donde hay mayor cantidad de brotes, donde sabemos que efectivamente tenemos falencia. Doctora, y quiero ir a un punto súper importante que usted mencionaba con el tema de los contactos estrechos, porque muchas personas cuando se enteran que dieron positivo no le avisan al 100% de las personas con las que tuvieron contacto, esto para no alarmar, para evitar de repente conflictos. ¿Cuál es el llamado que le hace usted en ese sentido a la ciudadanía, la importancia de informar a cada una de las personas con las que se estuvo compartiendo? Acá la palabra es la solidaridad y que un mensaje de ese tipo, una actitud de ese tipo puede ser completamente adversa para la propia persona que tuvo contacto con uno. O sea, lo que uno quisiera saber, si es cercano, familiar, un amigo, es que efectivamente a uno le digan si esa persona salió positivo el PCR, porque mientras más tiempo se actúa, sobre todo en la población más joven, menores de 40, pero también los que tuvimos el año pasado, sobre todo adultos mayores, es mucho más fácil actuar. Intervenir tarde en todo lo que es este proceso que estamos viviendo hoy día es
un factor de agravamiento de los casos individuales y también del punto de vista de salud pública. Muchos a veces no cuentan o no dicen a sus contactos estrechos esto para evitar también en parte un juicio social casi. Un juicio social nosotros lo vivimos el año pasado, pero creo que redoblar los esfuerzos, comunicación de riesgo que sea coherente, que llegue, por así decir, al alma de cada uno de los chilenos, al espíritu, a la conciencia social, a la solidaridad, me parece que es súper importante porque aquí se trata de salvar vidas. Eso es lo que la gente tiene que tener claro y también que tengamos disponibilidad de los equipos técnicos, porque muchas veces una persona se hace un examen y están pasando 48 horas. La gente, por supuesto que con eso se asusta muchas veces porque va a buscar el examen, no se lo dan, no es notificada y muchas veces los sistemas que tenemos de call center no ayudan. Es muy importante también la visita domiciliaria que se le haga a la persona para poder conversar con ella, informarle adecuadamente. Doctor, y con respecto a las medidas que se están tomando por parte del gobierno, nosotros este fin de semana vivimos algo casi inédito donde las personas no podían salir prácticamente de sus casas ni siquiera a comprar. Vimos que efectivamente hubo una baja movilidad en la ciudad, también en otras regiones. ¿Este tipo de medidas son efectivas cuando se aplican por el fin de semana, sábado y domingo? ¿Pueden ayudar en algo? ¿Sirven? Aisladamente, por supuesto que no sirven, pero tal como tú decías, es inédito. Existieron un 97% de la población chilena que estuvo en cuarentena. Y una cuarentena que fue bastante estricta, la gente cumplió, se está haciendo control más adecuado e indudablemente creo yo que es la señal que tenemos que dar. Pero insisto, esto tiene que ir acompañado de ayuda social. La gente, sobre todo la que tiene ingresos del día a día, que son informales, que trabajan por cuenta propia, pero toda la población necesita una señal clara del ingreso familiar económico de emergencia o la ayuda que efectivamente nos garantice que esa persona no va a estar condicionada a salir. ¿Y te fijas? Y yo creo que los permisos de funciones esenciales se ha extendido con exageración. Aquí hay muchas actividades laborales, empresarios, empleadores que usan ese resquicio. Es indudable que la gente se ve obligada a ir a trabajar, pudiendo en este caso todos hacer un esfuerzo colectivo, porque no solo hay que pedirle al trabajador, fundamentalmente hay que pedirle al empleador, porque si lo obligan, el trabajador tiene que ir, y si esa es la condición de que es una función esencial, por supuesto que se aumenta la movilidad, se producen incluso brotes laborales, no solo brotes comunitarios. Exacto. Roberto tiene una pregunta desde el estudio y yo se la transmito a usted, doctor. Te escuchamos, Roberto. Sí, Mane, a mí me gustaría vender un poquito de esperanza y optimismo y preguntarle al doctor dónde cree que se va a situar el punto, el clímax, o cuándo empezarán a descender los casos una vez que las vacunas empiecen a funcionar. Se habla, según las autoridades, que va a ser a fines de junio, pero hay quienes plantean que incluso podría ser antes. ¿Cuándo cree el doctor que se dará esto? Mire, yo creo que fundamentalmente se van a notar de manera esporádica, hay evidencia en algunos centros hospitalarios, pero indudablemente tenemos que tener el respaldo científico de investigación clínica que nos permita decir que estamos teniendo ya resultados, particularmente con las 2 dosis después de 14 días. En ese segmento uno puede tener la evidencia. Y creo que eso, del punto de vista de lo que se está investigando hoy día, uno debiera tenerlo a fines de junio y particularmente ya en julio vamos a tener una respuesta. Pero se debiera empezar a notar, pero desde el punto de vista de la información que los clínicos y la investigación nos permita decir con claridad, creo yo que tenemos que ser muy rigurosos y no precipitarnos y no caer en exitismo. Hoy día hay que transmitir esperanza. Indudablemente que estas vacunas extendido y con cada vez, sobre todo incorporando a la población que hoy día está con mayor frecuencia ingresando a los centros asistenciales, que tenemos una población joven de menores de 60 años, menores de 50 años, esa población también tiene que ser un objetivo y tenemos que extender la vacunación. Chile ha sido tremendamente exitoso, pero necesitamos hacer un esfuerzo incluso mayor, de mayor cobertura y de mayor velocidad para la vacunación para los días que vienen.
Muchas gracias, doctor, por esta entrevista. Si bien se está avanzando de buena manera con la vacunación, hay bastantes detalles que todavía se deben afinar para que todos nos sigamos cuidando. Estamos en una fecha, en una época donde los casos ya diariamente superan los 7.000 casos positivos de coronavirus. Esto nos entrega un mensaje de que no hay que relajar las medidas y tratar de hacer todo lo posible para cumplir efectivamente con estas cuarentenas. Así es, Mane, no relajar las medidas e ir a vacunarse apenas le corresponda a cada uno de nosotros. Muchas gracias, Mane. Y vamos a información de último minuto que nos llega desde la autopista Vespucio Norte, porque según información preliminar, el conductor de un camión se encontraría secuestrado en un violento asalto a camiones ocurridos en la comuna de Quilicura. Marcos Orellana nos entrega más detalles. Marcos. Sí, claro, Roberto. Hola, ¿cómo estás? Un violento asalto sufrieron dos conductores de un camión transportistas. En este caso, estas personas transportaban verduras. En imágenes en vivo de nuestro camarógrafo Francisco Leiva vemos como uno de estos conductores, quien ya nos comentó todo lo que sucedió, está a punto ya de movilizar este camión. Te estamos mostrando la rueda que está desinflada porque esta rueda recibió impactos balísticos por parte de los mismos delincuentes quienes llegaron, por supuesto, a este robo acá en la comuna de Quilicura, específicamente en Américo Vespucio con Loechevers. Fue eso de las 7 de la mañana cuando llegan estos delincuentes prevenidos, por supuesto, con armas de fuego para poder intimidar y robar este camión y también robar al conductor del mismo, tomarlo secuestrado. Según lo que nos comentaba también el conductor que ustedes ven en pantalla, su compañero fue abordado muy violentamente por estos delincuentes y es subido a un vehículo menor para que uno de estos delincuentes también se llevara el camión. Esta persona también nos contaba que ya durante la semana pasada también fueron asaltados en el mismo sector, algo que por supuesto se vuelve algo totalmente peligroso acá en la comuna de Quilicura, y es por eso que también por protocolo deben salir estos dos conductores en estos mismos vehículos por temas de seguridad, aunque usted ya por supuesto lo puede ver en este violento robo que ya deja a una persona, a un conductor totalmente secuestrado, mientras que por supuesto se está a la espera y a la búsqueda también de dónde podría estar el paradero de estos delincuentes. Violento asalto que se produce durante esta mañana, eso de las 7 de la mañana en Quilicura por la avenida Américo Vespucio con Loechevers, acá en esta misma comuna. Hasta el momento está personal de Carabineros, está personal de Seguridad Ciudadana de Quilicura realizando todos los trabajos respectivos para poder, por supuesto, sacar este camión que entorpece también el libre trayecto de la locomoción colectiva y los diversos vehículos quienes, por supuesto, han estado en un gran atochamiento en este mismo sector. Bastante compleja también la llegada de el mismo personal de seguridad, quienes tuvieron que llegar incluso en motocicleta, porque venir ya en una patrulla propiamente tal cuesta muchísimo poder ingresar a este mismo sector. Pero usted ya lo puede ver, la grúa en estos minutos ya está sacando a este camión, pero lo que llama bastante la atención es el secuestro de este conductor, quien por supuesto a eso de las 7 de la mañana es abordado muy violentamente por esta banda delictual acá en la comuna de Quilicura, Roberto. Así es, Marcos. Tenemos también información preliminar de que los recorridos de las micros 428 y 428E se han visto interrumpidos en la zona a raíz del taco que se produjo por este violento asalto. Tenemos declaraciones de uno de los conductores afectados. Escuchemos. Nosotros por protocolo tenemos que salir de 2 camiones de la empresa. Salimos los 2 camiones y en la caletera de Vespucio nos bordan 2 camionetas donde se bajan alrededor de 7 individuos con armamento, toman al conductor de uno de nuestros camiones, lo reducen, lo suben a un vehículo de ellos, se sube un conductor de estos tipos, se llevan el camión y yo los venía los venía trayendo de cerca y ellos se percatan acá, me cruzan el vehículo antes de subir a Vespucio y me empiezan a disparar como locos. Marcos, ¿qué antecedentes existen sobre la mercadería que transportaban estos camiones? ¿Fue un ataque al azar o ya habían sido estudiados? No, se sabe por lo menos un ataque al azar, porque como tú ves en imagen, estos camiones repartidores no tienen en ninguna parte un logotipo o alguna estructura para indicar más o menos cuál es su mercadería. De hecho, estos camiones no tienen absolutamente nada. Es por eso que estos camiones transportaban
frutas y verduras, algo que por supuesto quizás esta banda de delincuentes no se imaginaba que así sea, así que por supuesto vamos a estar a la espera también de dónde quedó también este conductor, que es lo que tiene bastante preocupado también a su compañero, porque fueron bastante violentos con armas de fuego, intimidaron al conductor, lo bajaron de este camión y por supuesto lo tienen que asaltar. Bastante compleja la situación en esto. Así es, muchas gracias Marcos. Y llama la atención este violento asalto, considerando que en esos camiones solamente había frutas y verduras. Así llegamos al final de las noticias en una jornada muy importante porque, ojo, se va a comenzar a discutir el proyecto de reforma constitucional que podría postergar, aplazar las elecciones programadas inicialmente para el 10 y 11 de abril. Ya hay un proyecto para que estas elecciones finalmente se realicen el 15 y 16 de mayo. Así llegamos al final de las noticias. Yo los dejo en compañía de Agenda Económica en CNN Chile y ya viene Julio César y Montserrat Álvarez acá en Chilevisión. Que tengan muy buenos días. Chau, chau.